Número uno, quiero que sepas que no estás solo. Y al decir no estás solo, me refiero a, es común que esté pasando. Lo que te está pasando no es tu imaginación, no es autoimpuesto, no es que tú quieras vivir en ese estado, no es nada de esas cosas. De hecho, ni siquiera es tu culpa. Hola, hola, amigos y amigas del podcast y del canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta en un nuevo episodio, en un nuevo podcast. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, les doy la más cordial bienvenida. Y en este podcast tenemos una intención muy especial. He estado viendo una común dentro de sus mensajes que es ansiedad. Así que estoy pensando muy seriamente en compartirles las técnicas en las que yo me relajo. Sé que a muchos y a muchas de ustedes también a menudo esta clase de ataques les dan cuando de pronto están por dormir, cuando de pronto están que ya quieren entrar en ese estado de descanso y la ansiedad muchas veces a menudo ataca. Cabe remarcar que esto puede ser algo que puedes aplicar aunque no estés padeciendo de tiroides. Ya he abordado anteriormente podcast hablando sobre la ansiedad, pero en este podcast te voy a compartir cómo es que yo me calmo cuando estoy teniendo esos ataques de ansiedad que no me dejan, que sientes, porque a menudo ocurren esta clase de pensamientos intrusivos cuando estamos atravesando esta clase de ataques, que son literal una guerra mental, es una guerra interna en donde nuestro cerebro sabe que no es correcto en lo que estamos, lo que está pasando, o sea, sabe que hay una parte de razón en el cerebro en donde sabe las partes en donde están correctas, las cosas en donde está siendo irracional y esa otra parte irracional toma un protagonismo desgraciadamente sobrevalorado en muchas instancias, es en donde se nos desata esta clase de desbalance que puede llegar a tener muchas horas en nuestro, ya sea nuestro descanso o a lo mejor muchas veces hasta nuestro día. Yo tengo ya desde que empecé, tuve ansiedad de niña, creo que ahora lo puedo identificar. Hay un podcast en donde les cuento sobre mi historia como que con ansiedad infantil. Creo que esto no es una cosa que se visibiliza a lo mejor lo suficiente. Si quieren pueden irse a ese podcast porque hemos hablado sobre eso. También hemos hablado sobre la ansiedad y problemas de tiroides. Pero ahora vamos a hablar sobre cómo calmar. No nada más les voy a hablar sobre mi kit, porque yo ya les he compartido también eso en episodios pasados sobre mi kit para calmar mi ansiedad. En esto vamos a hablar meramente lo que es nuestra cabeza, cómo trabajarnos, cómo relajarnos. No tengo una técnica de meditación, no tengo una técnica de journaling, no tengo nada de lo que es mucho moda hacer, lo cual yo no critico, pero yo no sigo ninguna de esas tendencias porque para mí no acomodan, así es simple. Para mí no es yo no puedo sentarme a estar haciendo meditaciones, yo no puedo, no tengo a lo mejor la calma ni a lo mejor el control mental como para sentarme por un rato y poner mi mente en blanco. No lo tengo, no he llegado a ese punto, pero bueno, obviamente aplaudo a las personas que sí, a las personas que lo han trabajado con disciplina y con mucha intención, pero lo que sí aplaudo es la parte en donde ponemos a trabajar la parte racional de nuestro cerebro para controlar esta clase de cosas. Una de las cuestiones primero que quiero abordar es porque a menudo la gente que quizás no lo ha experimentado tienen esos comentarios que nos desestabilizan más a las personas que tenemos ansiedad. Cosas como que lo estamos haciendo de forma consciente y eso es un error que muchas veces la gente sin la mala intención, quizás con la buena intención de ayudar, tienden a hacer a menudo esta clase de comentarios en donde te lo estás autoimponiendo, tú te estás trabajando, te estás estresando de más, estás haciendo, agarrando cargas de más, estás haciendo. Entonces, a menudo esta clase de comentarios suponen una carga adicional que no necesitas cuando estás tratando de salir de un ataque de ansiedad. Al contrario, lo que necesitas entender que de hecho a menudo estas cosas están linkeadas a procesos cerebrales, que hay neuroplasticidad, existe la neuroplasticidad para trabajarlo también tenemos un episodio en donde hablamos sobre cómo influye la música en nuestras emociones y cómo eso puede ayudarnos a trabajar nuestra neuroplasticidad. Es otro tema que también me apasiona muchísimo, pero en explícito hablo de cómo trabajamos nuestras conexiones y las conexiones neuronales que tenemos más fuertes. Cuando estamos teniendo a lo mejor alguna clase de desajuste hormonal, que por ende mueve los químicos de nuestro cerebro, es obvio que sucedan esta clase de desajustes y es
mucho más obvio que esto se refuerza. Esta clase de conexión de ansiedad se va haciendo y cada vez se va fortaleciendo más. Aquí de lo que se trata es de que mentalmente estemos conscientes y rompamos esos ciclos para poder regresarnos a nuestra paz tan ansiada cuando de pronto estamos atravesando esta clase de situaciones. Entonces, repito, si tú eres una persona que dice esto, por favor, no le digas esto a una persona que está pasando un ataque de ansiedad. Créeme que es lo último que quieres escuchar cuando estás en medio de esa desesperación y de esa batalla interna. Esa es la primera cosa. Y si tú lo estás experimentando, número uno, quiero que sepas que no estás solo. Y al decir no estás solo, me refiero a, es común que esté pasando. Lo que te está pasando no es tu imaginación, no es autoimpuesto, no es que tú quieras vivir en ese estado, no es nada de esas cosas. De hecho, ni siquiera es tu culpa que estén pasando esas cosas. Sin embargo, el que no sea tu culpa no te quita responsabilidad de contraponer lo que te está pasando internamente. Ahí es muy distinto en donde pasamos de ser la víctima de algo que está ocurriendo a cuando pasamos a ser ese elemento de balancear algo que aunque no sea tu culpa, estás dispuesto o dispuesta a trabajar. Nada más porque el bien común es terminar con ese ciclo de ansiedad. Así de simple. O sea, el decir, ok, quizás no es mi culpa todas las cosas que están influyendo alrededor de mí, que me desatan esta clase de trenes de pensamiento. Y esos trenes de pensamiento, si yo de por sí ya en mi ecosistema hormonal estoy careciendo de ciertos químicos, quizás a lo mejor eso está influyendo muchísimo en mis emociones y por ende en cómo me relaciono con mis emociones. Ya sabes que ahí a lo mejor tienes debilidades que el aceptarlas no significa que no puedas convertir en una fortaleza. Al contrario, a menudo a mí me pasa más que mientras más soy capaz de aceptar mis debilidades o las cosas que estoy careciendo, me es más fácil resolverlas. ¿Por qué? Porque estoy identificando explícitamente en dónde es que está estancada la solución para mí, con mi set de habilidades. Entonces, la primera cosa es que reconozcas que si a lo mejor te está fallando el entorno, quizás te está fallando tu ecosistema hormonal, quizás te están fallando una combinación de todas esas cosas que claro que se puede dar, y de hecho creo que es lo más común que ocurra. La primera cosa que te sientes en un punto en donde tú estés cómodo, voy a ser honesta, yo esto a menudo lo hago cuando ya me voy a quedar dormida. Esto es una cosa que empecé a tomar, empecé a entender que si de la noche, porque yo descubrí que es más común que a mí me pasen estos ataques de noche, que es súper común también que pase, porque quizás es cuando bajamos la guardia más de la actividad diaria y también el mismo cansancio creo que no contribuye. La noche siempre es como que la madre de las ansiedades y de los ataques. Y que me corrija quien traiga catarro, porque hasta los moqueros se activan más de noche. Entonces, bueno, cuando ya sabes que a determinada hora, determinadas cosas te lo activan. Y yo creo que sí es importante que digas tú, bueno, vamos a buscar una forma de encontrar la paz. Yo ya les he comentado que, por ejemplo, a mí me daba ansiedad de pronto ver en las ventanas en una de las casas en donde vivía cuando estaba en Medio Oriente, que me daba mucha ansiedad de pronto ver que se oscureciera. Era algo que a mí me detonaba ansiedad. No sé por qué, a la fecha no he querido investigarlo, para ser honesta, ni siquiera se lo pregunté a mi terapeuta. Simplemente, ¿qué empecé a hacer? Antes de que empezara a bajar la luz del día, yo empezaba y cerraba todas las cortinas y prendía lucecitas indirectas en la casa, y eso me daba como, lejos de darme una sensación de noche, de, ¿saben cómo? No sé qué era aquellas cosas que yo sentía que me detonaba siempre ansiedad. Yo empecé a cambiar intencionalmente el ambiente de mi casa antes de que eso se detonara. Entonces, yo le ganaba la partida a la ansiedad. Y es una cosa que a menudo podemos hacer. Número uno, ¿qué es lo que te lo está detonando? Y número dos es, ¿cómo puedes contrarrestarlo para tú ganarle la pichada? Si ya sabes que en la noche es que de pronto tu cabeza empieza con muchas inseguridades a darle vueltas, a sobrepensar, a esto, lo otro, entonces tú gánale la pichada.
ocúpala antes de que ella te ocupe a ti, porque cuando ella empieza la conversación es en donde te pierdes. Y si ya has estado en ese juego anteriormente, sabes que yo no estoy mintiendo. Entonces, de lo que se trata es de que tú lideres la situación. Yo he hecho esto ya un rato, bastante, de hecho. Empecé con mis oraciones. La verdad es de que, bueno, esto ya es muy, muy subjetivo a cada quien. Yo no me voy a meter con la fe de nadie. Yo soy una persona espiritual, no religiosa. Soy súper espiritual, pero sí me aviento mis oraciones de noche. Todas las noches, a menudo me quedo dormida orando. Antes sentía culpabilidad, ahora entiendo que es como duermo más en paz y yo entiendo que es un regalo de Dios. Para mí es un regalo que cuando de pronto empiezo a rezar, me quedo dormida, me quedo con esa paz, despierto con ese sintiéndome descansada. Digo, esto es un regalo de Dios. Empecé a hacer eso repetidas veces y de pronto se me hizo una costumbre que amo dormir de esa forma. Otra que he hecho es de que si a lo mejor eso no ha sido suficiente, porque todavía obviamente me ha pasado que de pronto me quedo dormida y de pronto me despierta ansiedad. Empiezo a pensar, es que está este pendiente, es que está la otra. Y de verdad es de que nunca van a faltar razones por las cuales te despiertes con intranquilidades. Creo que el hacer la paz de esta forma también me ha ayudado muchísimo a entender. Angélica, siempre vas a tener cosas, inserta tu nombre, por favor, en esta frase. Siempre vas a tener razones por las cuales despertarte en medio de la noche con ansiedad, con intranquilidades, con miedos, con todo. Y todo va a estar a la quinta potencia. ¿Por qué? Porque es en la noche y punto. O sea, en verdad. Si eres de las personas que mientras está atravesando de pronto esta clase de episodios, empieza tu corazón a latir con taquicardias y eso obviamente espanta. Quiero que sepas que es verdad, sí te está pasando, pero no es peligroso. Esto creo que es súper importante porque aun cuando tú estás pensando, ya me va a dar un ataque al corazón, ya valí, ya morí. Les voy a decir una cosa, creo que nunca he verbalizado esto como lo voy a hacer en este podcast porque en verdad esto es muy, muy personal. Este podcast que les estoy poniendo, que les estoy grabando, estoy tratando de rescatar precisamente una compilación de todos esos episodios que yo he sentido que ya no voy a despertar viva. Y hay un episodio también en donde yo les cuento que yo soy una niña arcoíris porque antes de mí murió una hermana y ella murió ya nacida. O sea, ella ya había nacido, murió, bla, bla, bla. Ella murió de muerte de cuna. Entonces, si tú me estás viendo ahorita y puedes hacer, linkearlo, obviamente muy internamente yo tengo esos temores. Si le sumas esa cuestión a que yo tengo de pronto ataques de ansiedad que me despiertan con eso, a menudo me detona ese trauma, a lo mejor familiar, que es un trauma que quizás compartimos en mi familia, y el que me lo detone, obviamente, intensifica esas cosas que estoy sintiendo. Entonces, creo que he tenido que hacer un trabajo mental mayor para no dejarme llevar por ese juego, la verdad. Cada vez que me ha pasado, amigos y amigas, de pronto me vienen esos cansancios que son horribles, que está mi corazón, que traigo la cabeza a 1000 por hora en la noche. Me ha pasado mucho que me despierta la ansiedad a mí. Entonces, lo primero que empiezo a pensar aquí es, justo cuando piensas que estás tocando el límite de tu potencial de cosas de lo que puedes tolerar, quiero que sepas que estás apenas al 40% de lo que realmente eres capaz de tolerar. Cuando repito eso en mi cabeza y digo, siento que ya me va a dar un ataque, siento que ya esto, siento que ya mi ansiedad me está llevando a un límite que ya no puedo, porque yo acepto que he tomado la decisión de no tomar nada para controlar esto. Cuando me están pasando esas cosas en donde pienso, a ver, número uno, ya si estás acostado de pronto, que es a menudo mi caso, pero lo primero que hago es poner las cosas en manos de Dios. Digo, a ver, Dios, o sea, universo, en quien quieras creer. Pongan el nombre que usted quiera. Te dejo las cosas aquí. Yo claramente no tengo la fuerza que mueva este universo. Y obviamente van a haber un sinfín de cosas que sobrepasen mis capacidades humanas. Desde ahí yo me estoy poniendo en una perspectiva de decir, estas son mis debilidades como persona y estás poniéndote en el servicio mayor, ya sea el universo o de Dios, de por favor ayuda
a calmar estas ansiedades, estas intranquilidades, estas cosas que me están poniendo la cabeza patas para arriba y no me dejan descansar. Necesito mi descanso para vivir, necesito mi espacio en el que puedo respirar y relajarme y tranquila y pasar a mi descanso, que es una necesidad corporal, o sea, literal, no es ni siquiera un capricho. Entonces, cuando pongo mi cabeza en ese mindset, de pronto, desprometo, empieza a llegar a mí la calma. Es verdad lo que dicen respecto a la respiración, eso es súper cierto. Perdón, que es que no tengo ahorita en dónde estar sentada, literal, estoy en el piso. Y dije: "Sí, estoy cómoda", pero ya no estoy tan cómoda. Pero bueno, traje agua también. Si ustedes de pronto están tomando algo, denme un chance. Mm. Entonces, la primera es esa, aceptar tus límites. Cuando aceptas los límites de las cosas, cuando aceptas que hay cosas que ya no, eso nos ayuda, y fíjense lo que les voy a decir, nos ayuda a soltar el control. Cuando soltamos el control de las cosas, a menudo podemos ser mucho más claros en las cosas que sí tenemos el control. Porque hace esa división en donde dices tú: "Okey, esta es mi parte y esta es la parte de Dios, de la calma". Déjalo, si quieres, hasta la química de tu cuerpo se componga, si lo quieren ver por diferentes perspectivas. Entonces, esa necesidad, porque a menudo la ansiedad también es esa necesidad de control. Quieres controlar lo que viene y eso no te deja descansar, eso no te deja progresar, eso no te deja no te desestanca, al contrario, te mantiene ahí anclado o anclada. Entonces, para que te sueltes de esas anclas, tienes que soltar esa necesidad de controlar qué va a pasar mañana, qué va a pasar en las y de pronto, cuando sueltas, curiosamente, tu reacción corporal es que se empieza a relajar. Entonces, es como un proceso que si lo trabajas constantemente, al principio, obviamente, es un trabajo lleno de dificultades, el trabajarse mentalmente no siempre funciona, obviamente, ¿por qué? Porque para empezar, es como todo, cuando tú estás empezando a andar en bicicleta, no te va a salir a la primera. Tienes que darle, darle, darle. Eso es, de hecho, neuroplasticidad. Cuando pasas por estos trenes de pensamiento tan conscientes, tan intencionales, mientras más te expongas a ellos, más automáticos se van a ir haciendo. Lo importante es que sepas que no te vas a morir cuando están pasando las cosas. Realmente lo que la ansiedad te está diciendo no es cierto. Todas esas inseguridades que se detonan por la ansiedad y esa necesidad de controlar cosas inconsciente es una gran mentira que, desgraciadamente, por condición humana, estamos quizás programados a experimentar. Aquí lo importante es ver qué es lo que te quiere decir esas cosas. A mí, por ejemplo, a menudo estas conversaciones en silencio nocturnas que yo he tenido con mi persona y con mi ansiedad, a menudo me han venido a traer información sobre las cosas en donde yo he tomado la necesidad de control de forma errónea. Y esto obviamente a medida que más lo he ido trabajando progresivamente, he podido yo irme trabajando y por ende ir encontrando espacios de paz que también habitan en mí. Porque no nada más es que sea la cabeza la procreadora de estos espacios de caos mental y por ende emocional y también de reacciones corporales que espantan, que llamamos ansiedad. No nada más es eso. A menudo también somos capaces de crear esos espacios de paz dentro de nosotros, esos espacios de certeza. La cuestión es aprender a trabajarlos, aprender a construirlos. Y muchas veces considero que la ansiedad es ese puntito que enciende la necesidad de trabajarlos, la necesidad de buscarlos. La cuestión con la ansiedad, al igual que el temor en general, es que da miedo, es que da mucha inseguridad, es que da una incomodidad que rasca. Entonces el trabajarlo se convierte en un dolor de ovarios. Se convierte en todo un dolor. ¿Por qué? Porque son tantas las incomodidades que barre esto. Es tanto el caos que emocionalmente y mentalmente detona la ansiedad y el temor, que es súper penoso el meterte a ese debate, a un monstruo que no sabes siquiera cómo vas a abordar. La cuestión aquí es precisamente el irle perdiendo miedo a ese monstruo,
el entender que ese monstruo de hecho no tiene tanto poder como nos hace creer que lo tiene. Y mientras más podemos el tener la comunicación con ese monstruo, nos ayuda mucho a identificar, a personificar, a objetivizar ese monstruo que a menudo toma ese protagonismo innecesario en nuestra vida. Y yo lo he hecho mucho, en verdad. Les voy a decir algo. No es que de pronto es una varita mágica que digas tú, ah, yo ya hice eso hace 15 veces, ya se me hizo automático y ya no caigo en estados de ansiedad. No, amigos y amigas, al contrario, el hacer precisamente la paz con eso es el saber que te vas a poder llevar con esto a lo largo de tu vida cuantas veces sea necesario repetir el proceso. ¿A qué voy con esto? No es que digas tú, es una pastillita mágica que te la tomas por una semana y ya listo, ya nunca más te va a regresar ese resfrío. No, no es. Yo desearía decir que es, pero no creo que el humano estamos programados a cosas, a patrones repetitivos muchísimo más complejos de lo que somos capaces de entender. Y lo más inteligente que podemos hacer es aprender a aventarnos a la marea misma de esos patrones repetitivos. El no tenerle miedo a nadar en ese mar, que por mucho que sea un mar y que obviamente espanta, el irle perdiendo el miedo, el que aprendas a flotar, créeme, o sea, ya con eso no te ahogas. Y yo creo que básicamente ese es el mensaje de este episodio, el aprendamos a flotar, aprendamos a agarrar esos espacios de objetivizar, de aceptar, de soltar, esa necesidad de tener el control tan, tan persistente en nuestra condición humana, porque es una condición humana, literal. Pero cuando entendemos a entender las cosas que están por condición humana, programadas por condición humana, otras que están programadas por nuestra composición química también, que es lo que les digo, la neuroplasticidad, en cómo estamos programados a trabajar por cuestión química y también por cuestión de comportamiento. Podemos tener muchísimo más manipulación, de hecho, en esas cosas, porque eso es precisamente el trabajo interno, habla precisamente cómo somos capaces de ir agarrando herramientas y cómo somos capaces de introducirlas a nuestra vida para manejar las cosas. Ahí es donde me parece mágico esto, porque a menudo no tenemos muy clara la división entre las cosas que sí están en nuestro poder y las cosas que no están en nuestro poder. Y el tener esa división tan blur, tan difícil de entender, que no es una división clara, creo que hace muchísimo más difícil nuestro trabajo de soltar y de responsabilizarnos. Entonces, creo que esa es una cosa. Y bueno, creo que otros de los pensamientos que les voy a decir que me han ayudado muchísimo. Franco Escamilla habló en uno de sus stand-ups. Yo amo el stand-up. De hecho, de las cosas que hago yo precisamente para ganarle la pichada en la noche, no nada más es lo de mi rezadita nocturna, también hago mucho, veo mucha comedia en la noche. Yo amo la comedia, no les puedo explicar cuánto. Yo soy fan de todos los estandoperos en inglés y en español. Son los únicos idiomas que hablo, pero para mí la comedia es una forma súper sana de relajar mi sistema nervioso y eso me ayuda muchísimo a entrar a un estado de paz a la hora que quiero dormir, precisamente cuando es que a mí se me detona más la ansiedad. Entonces eso me ayuda mucho a ganarle la pichada. Pero bueno, Franco Escamilla dijo algo que me encantó porque él dijo, es que sientes que te vas a morir cuando te da ataque de pánico o un ataque de ansiedad. A mí creo que sí me dio un ataque de pánico después de que me quitaron la tiroides. Estaba, y fue muy raro, la verdad fue súper random. Estaba yo en mi casa preparando sushi con una amiga. Eran unos amigos que habían ido a cenar ya después de mi cirugía y estábamos cocinando mi amiga y yo, y de pronto cuando nos sentamos en la mesa, o sea, yo no les puedo explicar, pero yo sentía que algo muy malo iba a pasar. Yo dije, algo pésimo va a pasar en este instante, no podía describirlo. Creo que me dio mucha pena porque mi incomodidad se empezó a notar y mi incomodidad no, me dio mucho, gracias a Dios, mis amigos eran amigos de completa confianza y le dije a mi esposo, y en verdad, o sea, sí, por favor, acompáñeme tantito arriba porque no sabía cómo sacar. Estaba yo así en un estado adentro de mí. Yo dije, es que algo muy malo va a pasar ya, ya, inminente. O sea, y mi esposo era como que me abrazaba y me decía, no, espera, o sea, no, no, no.
no va a pasar nada, relájate, trata de me demoró mucho rato componerme, no entré, la verdad, no soy una persona de entrar en en hacer mucho show, lo cual no lo juzgo, obviamente, cada quien trabaja esas cosas de diferente forma. Yo estaba simplemente como muy espantada y creo que fue la primera vez que sí puedo decirles que fui completamente consciente de estar en un ataque de pánico. Ese creo que sí es un ataque de pánico y sentía que algo iba a pasar pésimo. Entonces, afortunadamente no es una cosa que se me haya repetido demasiado hasta el día de hoy, espero no. Pero los ataques de ansiedad, amigos, eso me pasa cada martes y jueves. Entonces, esto sí es algo que a menudo trabajo, la verdad, o sea, genuinamente sí es una cuestión que a menudo estoy trabajándome. También cuando pasas ataques de ansiedad, te pasa que sientes que algo muy malo va a ocurrir, pero la intensidad en el pánico con la ansiedad, creo que sí es distinta la intensidad. Si eres de pronto una persona que ya está con algo crónico de esto, cabe remarcar, es súper importante, por favor, mejor vayan con con una persona que les dé más guía profesional. Yo no soy una profesional de esto, yo solamente les estoy comentando cosas que yo he ido compilando. Yo tomé terapia, también esa es una cosa que sí, yo sí me hicieron un examen para ver mis ataques de ansiedad, qué tan graves eran, y son bastante funcionales, la verdad, no era una cuestión que detonara la necesidad siquiera de tomar ninguna clase de medicación ni nada. Entonces, ahí es en donde mis psicólogos, porque fueron 2 diferentes psicólogos que sí me estuvieron echando mucho la mano, dándome precisamente todas estas herramientas que me han ayudado hasta el día de hoy. Y yo creo que lo que este podcast te quiere decir es, compila esas herramientas. Yo solamente les comparto una perspectiva sobre las cosas porque el objetivizar la ansiedad, el objetivizar estas cosas y el también el darle el nombre que merece, porque también no es que sea una creación de tu cabeza, porque no lo es. No es tu culpa tampoco que te estén pasando esas cosas. Sin embargo, eso no te quita responsabilidad de trabajarlas. Eso es una cosa que a mí me ha servido muchísimo. Ha sido esas cosas que te ayudan a caminar, que te ayudan a dar tus primeros pasos de autosalvación en esta clase de episodios. También una cosa importante es, porque son importante esta clase de testimonios quizás que te ayudan a darte pistas de cómo ir construyendo tu propio kit de salvación. Es que obviamente no puedes tener una persona 24/7 al lado de ti, ayudándote y rescatándote. Y ni siquiera aunque tengas un miembro de la familia que esté muy dispuesto o dispuesta a brindarte esa mano, ni siquiera es justo para esa persona. Porque a la final del día aquí lo que estamos haciendo es pasarle el estandarte de una responsabilidad que es completamente personal a otra persona. No me voy a meter con los fármacos que estén para estas cosas nuevamente, porque entiendo que hay niveles de complejidad en este mundo tan vasto de diferencias dentro del mundo de la ansiedad y de los ataques de pánico y eso. Pero sin embargo, si tú estás en un punto como yo, que es completamente funcional, que es esa incomodidad que te pasa, que bla, 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 creo que sí es importante que tomes la responsabilidad para ti el no embarrar a nadie. Las cosas que te están pasando a ti genuinamente es tu viaje personal. De hecho, cuando lo empiezas a ver como tu viaje personal, te ayuda muchísimo también a empoderarte de algo que estás atravesando y que no tiene por qué regir tu vida. Pero bueno, amigos y amigas, espero que este podcast les llegue de mi corazón al corazón de ustedes. De verdad, deseo que la ansiedad no les moleste, deseo que tengan todas las herramientas para vencer todos y cada uno de esos ataques que vengan a molestarles y que cada vez su mecanismo de defensa sea mucho más robusto para que no se permitan esos estados de incomodidad que si lo hemos vivido, lo entendemos. Me parece curioso que hay gente que no les pasa, de verdad, a mí se me hace raros, aunque ellos seguro la gente que no les pasa piensan que nosotros somos los raros porque nos pasa, pero bueno, la realidad es de que todos los 2 lados, los de la moneda, a los que no les pasa y los que sí, no hay nadie raro. Son simplemente situaciones que nos pasan y es importante el tomar el control, tomar el timón y siéntete que tienes el poder de hacerlo, siéntete que
cada vez que te venga un ataque de ansiedad, vas a poder a lo mejor ir incorporando herramientas que te van a ayudar mucho a calibrar cómo manejarte emocionalmente y mentalmente. Y bueno, amigos y amigas, mi nombre es Angélica Mendoza. Pueden seguirme en todas mis redes sociales. La verdad es las que más utilizo ahorita. Estamos mucho más activos ahorita, de hecho, en YouTube y en Instagram. También tenemos TikTok y tenemos un Facebook también, aunque hace rato que no le meto mano, pero bueno, estamos en todas las redes sociales. Pueden mandarme ahí un DM si quieren de pronto platicar conmigo. A menudo les estoy contando si tenemos espacios libres para platicar conmigo de uno a uno, porque ya hemos estado trabajando esto. Ahora últimamente ha sido una cosa que he estado disfrutando muchísimo, verles a ustedes ya de uno a uno, ponernos a conversar sobre las cuestiones de cómo manejar todas estas cosas. Así que mándenme un DM ahí si tienen de pronto ganas. Vamos ahí programando. Tengo espacios de pronto limitados en la semana. Cabe remarcar esta cosa porque efectivamente por mi cambio de horario que yo tengo, generalmente la gente que me sigue está en Latinoamérica y yo estoy viviendo ahorita actualmente en Western Australia, o sea, estoy muy lejos. Entonces es muy difícil coincidir y obviamente pues tengo otras actividades aquí, pero siempre estoy procurando darme espacios a la semana para poder tener encuentros uno a uno con ustedes. Así que si les interesa, pueden encontrarme en It's Angélica Mendoza en Instagram. Ahí me mandan un DM y platicamos. Espero de verdad que este podcast les llegue al corazón. Fue un gusto grabarlo. Creo que dentro de las cosas que arreglar para el siguiente podcast, solamente me pondría unas cositas en donde sentarme, pero estoy cómoda aquí platicando con ustedes. Creo que también el haber entrado en este estado de como de más informalidad dentro del podcast me gusta, porque antes lo hacía un poquito como, bueno, me gusta ese estado también como noticiero, porque estuvimos mucho metidos en eso y era como un músculo que ya tenía muy trabajado, pero también me gusta mucho trabajar este espacio de más informal, un espacio más a gusto, más cálido, más cercano. Y bueno, Dios me los bendiga mucho, el universo me los bendiga mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye.